La materia de este curso es lo fantástico. Yo la verdad es que no me di mucha cuenta de ello, porque yo soy más de la fantasía, y se lo digo en dos palabras. Lo fantástico es una noción moderna, que nace en el siglo XVIII. La fantasía, en cambio, tiene una ilustre tradición clásica desde Grecia, pasando por todas las épocas de la cultura europea. Yo soy más de ese tiempo que del tiempo de lo fantástico, no solo por la edad casi ya, sino porque el papel, insisto, de la fantasía es distinto. No quiere decir que haya fantasía en el sentido antiguo, donde hoy hay elementos fantásticos. Luego lo explico un poco, porque en realidad mi intervención de hoy va a versar sobre algunas de las muchas acepciones que fantasía tiene en la cultura europea. Fíjense que hasta en un determinado momento, en los siglos XVI y XVII, fantasía, en español, era un sinónimo de presunción, de orgullo de lo propio. Se decía que un personaje tenía presunción, y hoy aún se mantiene parte de ese sentido en plural, tiene presunciones. Voy a empezar, pues, esta selección de momentos con el que es el autor al que yo he dedicado la mayor parte de mi vida y la mayor parte de mis estudios, Francesco Petrarca, que vive entre 1304 y 1374. Exactamente va a morir el día en que le toca cumplir 70 años, porque él había escrito, al margen de un texto donde se trataba de las edades, que la edad justa del hombre, a partir de la cual era un desecho, eran los 70 años. Y el día en que iba a cumplir 71, la noche antes decidió morir. Un poco como una de las... Ya empiezo a divagar, esto es terrible, ¿eh? Pero es que acabo de leer una cosa maravillosa de Jorge Luis Borges, una de las infinitas, miríadas de frases maravillosas. Llegan los alumnos que se han sublevado y han decretado huelga en la universidad. Dice, mire, acabe usted la clase porque estamos en huelga. Dice, no, señores, no pienso hacerlo. Y le advierto que vamos a apagar las luces. Y dice Borges, fíjense, he tomado la precaución de ser ciego. Es espléndido, ¿no? Bien. Yo debería tener más precaución con ciertas cosas. Les he puesto, y lo tienen ustedes, en dos páginas de... Vamos a ver, sí. En dos páginas de la pantalla. La vuelta atrás no sé si funciona muy bien. Ahora sí. Un ciclo de poemas del Canzoniere, que él bautizó Rerum Vulgarium Fragmenta, del que es el mayor poeta italiano de su tiempo, que es un poquito posterior al de Dante. Con estos sonetos y algunas otras referencias se ha construido toda una historia biográfica que es muy dudosa en realidad. Vean, en el Secretum, un libro de medio confesiones, medio meditación sobre su propia vida, Petrarca, Francesco en el libro, dialoga con San Agustín a propósito de cuáles son los pecados capitales que ha cometido, cuáles son sus errores intelectuales. Y en un momento dado, San Agustín le acusa y le reprocha que ha tenido la locura de hacer que la dama a la quien ama, Laura, ese es el nombre poético, no real, evidentemente, ni siquiera es seguro que la dama sea real, que Laura haya existido, sea retratada por un famoso pintor en una versión minúscula para poderla llevar siempre consigo. Efectivamente,
Petrarca fue amigo de Simone Martini, uno de los primitivos pintores florentinos, particularmente entre los años 1336 hasta la muerte de Simone Martini en 1344, y en más de una ocasión alude a la amistad, la familiaridad que tuvo con el pintor. A él le encargó que hiciera una miniatura a toda página de un pergamino muy lujoso, donde Petrarca tenía, en una copia ya antigua, las obras de Virgilio. Y le encargó, vamos a ver si la vemos, una pintura alegórica de las obras de Virgilio, que es muy característica del estado del pintor. Pero en los sonetos a que me refiero, en ese ciclo de 4 sonetos, lo cuentan en los siguientes términos. Tienen abajo una traducción, pero yo se la parafraseo. Per mirar Policleto a prova fisso con gli altri che ver fama di quell'arte, Milani non vedrían la minor parte della beltà che mave il cor conquiso. Policleto podría mirar fijamente y en plan de desafío a prueba, y los otros pintores famosos también, 1000 años, la imagen de la dama aquí, de Laura, aquí se sobreentiende. Y sin embargo, con esos 1000 años de observación atenta, no verían ni la menor parte de esa belleza de Laura que dice le ha conquistado el corazón. Es decir, un pintor, un gran pintor además, si mira a Laura no la ve, no ve su belleza real, que no es de ese grado que los ojos permiten apreciar. Ma certo il mio Simon fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, ivi la vide e la ritrase in carte per far fede quagiù del suo bel viso. No la puede haber visto en el mundo nuestro. Tuvo que haberla visto en el paraíso, que es de donde procede esta dama, donde questa gentil donna si parti. Allí la vio y allí la retrató en cartas. Eso seguramente quiere decir en pergaminos, como en la miniatura que veíamos en la portada, por decirlo así, del manuscrito de Virgilio. Y entonces, lo que hizo, habiéndola visto en el cielo, es recordar esa visión para poder dar testimonio, per far fede, dar testimonio aquí en la tierra de su hermosura, del suo bel viso, de su hermoso rostro. Y sigue. L'opera fu ben di quelle che nel cielo si possono immaginar, non qui tra noi, ove le membra fanno all'alma velo. La realidad de Laura no es de este mundo. Para empezar, porque el cuerpo encubre el alma, que es su verdadera belleza, y también su verdadera belleza material. Porque además, y esto lo dirá en otro poema, no en uno de este ciclo, mortal velo il suo veder appanna. El velo mortal, el cuerpo, la apariencia física, digan ustedes como quieran, oscurece, debilita, hace que sea invisible su verdadera belleza. Pero todo ello, y aquí entramos un poco en nuestro tema, se ve solo con la imaginación, es decir, con la fantasía, en el verso segundo. L'opera fu ben di quelle che nel cielo, allí se puede imaginar. Es decir, la fantasía es la potencia, el órgano, la componente humana que permite apreciar la verdadera hermosura de la dama.
cortesia fe. Nella poteva far poi che fu disceso a provar caldo y hielo e del mortal sentieron gli occhi suoi. Eso lo tuvo que hacer, fue una gentileza que tuvo con nosotros, porque esto, dar fe, testimonio de la belleza de Laura, no lo podía decir aquí en la tierra cuando bajó, dice, a probar caldo y hielo. En castellano suena mal eso de probar caldo, el calor y el frío, es decir, en carne mortal. Y cuando los ojos mortales suyos ya no estaban capacitados, como lo había estado en el cielo, con el poder de la fantasía, de la imaginación, para hacerse cargo de la auténtica belleza de la dama. Muy bien, esto es lo que cuenta, aún volveremos sobre otro verso de estos sonetos. Y se entiende que efectivamente Simone Martini hizo un retrato de Laura, el retrato que Francesco le pidió y que éste llevaba siempre consigo. ¿Qué ocurrió eso en los años entre el 36 y el 44, 1336, 1344, en que Simone Martini estaba en Aviñón, donde residía normalmente Petrarca, en aquella época, luego ya pasó a Italia, desde el 53 definitivamente, y que no se sabe qué ha ocurrido, evidentemente, con ese retrato. Pues miren ustedes, yo me pregunto si todo esto es así como se cuenta. Para empezar, una cosa. En esta época no se hacían retratos personales. Es decir, el retrato, la figuración de un individuo no está en los cánones, ni en las costumbres, ni en la práctica de otro tipo de la primera mitad del siglo XIV. Pero dice de verdad Petrarca, fíjense en los versos que les he leído, que Simone Martini retratara a Laura. Dice que el primer cuarteto, que por mucho que mirara, no llegaría a captar su beltad, que en el cielo imaginó la exacta belleza, la fantasía le mostró la auténtica belleza de la dama y la testimonió aquí abajo como pudo. ¿Tenía de verdad Petrarca, tuvo alguna vez un retrato de Laura por Simone Martini? O lo que quiere decir es que Martini, en las figuras femeninas, vamos a tomar un dato bien conocido, en las figuras femeninas ideales, de las que hay muchas muestras en sus obras pictóricas, dio un trasunto de belleza genérica al cual podría incorporarse Laura. Petrarca tuvo relaciones con otro gran pintor de la época, Giotto, el famoso Giotto. Y en su testamento menciona, porque lo deja a uno de sus herederos, creo que era una Madonna, una virgen, sí, una Madonna de Giotto, que ha desaparecido, pero cuya existencia consta por el testamento, porque la lega. Pero no se dice ni una palabra de la imagen de Laura. Y en rigor, insisto, en estos versos no está dicho que se reflejara otra cosa que la belleza de Laura imaginada como se la puede ver en el cielo. Cualquier representación de la belleza es una representación también de una belleza concreta. Y si ven ustedes, leen ustedes,
el soneto 94, ahí dice una cosa también muy reveladora a nuestro propósito. Quando giugne per gli occhi al cor profondo l'immagine donna, ogni altra indisiparte e le virtù che l'anima comparte, lascian le membra quasi immóvil pondo. Tiene el poeta, sí, una imagen grabada en su corazón, l'immagine donna, la imagen dominadora, que expulsa todas las otras imágenes. Este es un viejo motivo poético que está ya en los autores del dolce stil nuovo, en algún trovador provenzal. El amado que lleva el retrato de la amada, la imagen de la amada, no está dicho que sea el retrato, en el corazón, siempre consigo, en lo más profundo de sí mismo. Quizá Petrarca combina los dos motivos, el de la imagen de la dama que se lleva en el corazón, que pertenece a la tradición literaria, y el retrato de la belleza genérica a través de una belleza cualquiera, siempre pálidamente, que es el planteamiento teórico de una de las acepciones de fantasía más válidas y más duraderas durante siglos. Saltemos un cierto periodo. Vayamos a la plenitud del Renacimiento, tanto en literatura como en artes. Ahí encontramos, en relación con el último sentido de estas advertencias mías a propósito de otra interpretación de los sonetos de Petrarca, que no sea la directamente material, dos posiciones muy claras. A Petrarca la posibilidad de convertir la belleza en algo visible que los sentidos reales humanos puedan apreciar, solo le parecía explicable por una visión celestial, con un añadido a la realidad y a través de la fantasía como elemento de conocimiento. Otros autores de la época, digo de la plenitud del Renacimiento, ya en el siglo XV con un León Battista Alberti, la posibilidad de contemplar con la fantasía eso que Petrarca lograba, era no solo posible, sino deseable. Era efectivamente el mirar a prova fiso, que en el caso de los pintores para Petrarca no podía reflejar la belleza de Laura. Justamente la experiencia y la práctica era lo único que hacía posible que la fantasía ejerciera entonces su papel partiendo de una rigurosa visión de lo real, pero sobreañadiendo algo nuevo. En el Renacimiento se disputaron entre sí las dos posibilidades, la posibilidad de reflejar la belleza a través de la fantasía o la posibilidad de reflejarla directamente de la realidad. Dice Leonardo, nada menos, la pintura más digna de elogio es aquella que tiene más parecido con la cosa reproducida. Y digo esto para rebatir a aquellos pintores que quieren mejorar las cosas naturales. Son los que creen, en cambio, que bien por la fantasía, bien por otro elemento, la reproducción pura es siempre insuficiente y en realidad queda fuera del objetivo del artista. Y creo que todavía podemos entender muy bien. Yo veía anoche por televisión la película muy laureada, parece, muy apreciada de Cuarón,
Roma, que es una buena película, ciertamente, pero había visto un par de días antes un capítulo de una serie inglesa, Howard's End. Y miren ustedes, entre la reproducción embellecida y si quieren un poco dulzona de la serie inglesa y el realismo desnudo, muy meritorio sin duda, creo que es más propio del arte lo de la serie inglesa que ese realismo descarnado. Es decir, todos tenemos derecho, y en el Renacimiento la segunda posición lo tiene muy claro, a esperar que el artista supere la naturaleza embelleciéndolo. Y en ese sentido, el sentido de fantasía viene a ser como el Photoshop. Se trata de eso. Sin apartarse, por otra parte, porque hubo muchos, en efecto, que quisieron conjugar las dos posiciones. Sobre esto hay un libro clásico de Erwin Panofsky, un gran historiador del arte alemán, afincado en los Estados Unidos, donde yo llegué a conocerlo. Un libro clásico que se llama Idea. Y de él tenía yo tomadas aquí unas notas entre las muchas que pueden ser pertinentes al tema de este cursillo. En efecto, el concepto de fantasía ha tenido muchos sentidos, ha tomado quizá más bien muchas direcciones desde sus orígenes griegos. Fantasía quiere decir literalmente imaginar. Del verbo fainai. Platón le da una acepción muy suya que pediría mucha explicación y que desde luego ha tenido una consecuencia inmensa a lo largo de la teoría tanto de las artes como de la literatura. Diré que más de la literatura por el hecho de que normalmente los desarrollos conceptuales corresponden más a los escritores que a los artistas. Dice Platón que la fantasía es la que pinta en el alma las imágenes de la visión o de otra sensación para que el hombre las vea en sí mismo. El hombre mira en sí mismo las imágenes de los objetos. La fantasía, por lo mismo, es un artista que pinta las imágenes. Se reciben imágenes sensoriales y la fantasía las transforma en otra cosa que normalmente se llama fantasmata, esos son los fantasmas en realidad, o especies de las cosas en latín, que es lo que verdaderamente es objeto de percepción por parte del hombre. Insisto en que todo el discurrir, tanto de Platón como de Aristóteles, como de toda la tradición filosófica a este propósito, no hace más que complicar la noción. Se ha dicho alguna vez, y seguramente es cierto, que toda la filosofía es una nota a Platón, una simple nota a Platón. Pues bien, de las notas más extensas que se han puesto son las que versan sobre este mecanismo de percepción que es a sí mismo un mundo de conexión entre un vínculo, un elemento de conexión entre el mundo de las ideas puras, que son la verdadera realidad, y el pálido reflejo de esa realidad que se percibe por el hombre. Porque en realidad, de hecho, quiero evitarlo de en realidad, de hecho, y lo dice bien claro Platón, la imaginación, la fantasía, es una pasión
digamos, negativa, que combina la sensación y la opinión. Es decir, lo que uno siente y lo que uno cree eso a cierto propósito. Y puede ser, a su vez, verdadera o falsa. El artista, sigue en La República, yo parafraseo algún fragmento, puede crear copias exactas que reproduzcan el contenido de la realidad sensible. ¿Pero qué son esas copias? Una vana duplicación del falso universo de los sentidos, del engaño permanente que es nuestra percepción de las cosas. Dice, esta imitación directa, esta mímesis, empequeñece lo grande y agranda lo pequeño para engañar nuestra vista imperfecta. No es necesario, por otra parte, darle muchas vueltas a la idea, a la detalladísima idea, planteamiento por parte de Platón de todas estas nociones, para darse cuenta que unas veces nos llevan a mejorar con la fantasía la realidad visible y otras a, por el contrario, deturparla, empeorecerla, si se dice así, empeorecerla. Y esas dos direcciones, unas veces teorizadas, en el caso de la fantasía como superación positiva de la realidad, y otras veces todo lo contrario, como perturbación y deturpación, ya lo he dicho, de lo que se percibe. Está también presente en uno de los sonetos de Petrarca que veíamos hace un momento, este recorrido conceptual, cuando llega por los ojos al corazón profundo la imagen dominadora, borra todas las demás, ogni altra indisiparte. Y esto puede tener, según la posición, según el sentido que se dé a la noción de fantasía, de imaginación, valor positivo o valor negativo. Quizá la forma más gráfica de entender algunas de estas nociones es ver cómo contemporáneos han apreciado determinados hechos artísticos en un sentido o en otro, en el positivo o en el negativo. ¿Quién no conoce, y bien a mano están, las pinturas del Bosco? En el fondo siempre encontramos lo mismo en las distintas obras aquí presentes o en lugares no demasiado inaccesibles. Siempre es todo una observación, casi una meditación plástica sobre la negación, la necedad más bien del hombre, sobre la corrupción de la sociedad, el engaño que es el mundo todo, que ya de suyo, adviértanlo así y verán que la crítica, por llamarla de algún modo contemporánea, lo refleja, que es también una interpretación de cómo la fantasía se refleja negativamente en la fealdad, en la monstruosidad de todos estos entes imaginarios
Luego veremos, mencionaré también siempre al paso y a trotacaballo algo que es bien conocido y también muy de aquí, del Prado. El sueño de la razón produce monstruos. Esto que formulará Goya expresamente en esos términos es lo que dice también el Bosco a lo largo de sus cuantiosos episodios de violencia que se ven aquí como en los márgenes de los manuscritos góticos, que están fuera de texto y que son ilustraciones libérrimas de no se sabe qué, o como en ciertas zonas marginales por ejemplo, en los coros de las catedrales, ¿no?, donde están los descansos esos, las sillas de madera que tienen esculpidas debajo todas esas imágenes torpes, obscenas. Pues en el Bosco todo es un poco de ese mundo y todo lo que encontramos son fieras campando a sus anchas por los abiertos caminos, una pareja de adúlteros acercándose despreocupadamente a un bordel, tropas armadas lanzándose al encontronazo, un hombre desnudo huyendo despavorido de un inmenso dragón. Todos son delitos y calamidades. Un estudioso que yo creo que justamente en una intervención en uno de estos cursos del Prado, Werner Hoffmann, resume admirablemente lo que hace el Bosco. Es una amalgama cabal, dice, de realidad y fantasía, una simbiosis perfecta entre dos procedimientos en principio opuestos: la imitación objetiva de la naturaleza según las convenciones del ilusionismo pictórico, muy en la tradición flamenca, claro, y la libre vivificación de un universo extravagante y quimérico sin fundamento alguno en la percepción empírica de la realidad. Aquí están las dos direcciones de la fantasía unidas por el Bosco. Y esta que me parece una descripción sintética excelente de un estudioso moderno y hecha con una larga perspectiva histórica, está también presente en algunas de las críticas, de los comentarios coetáneos de la pintura del Bosco. En particular, Fray José de Sigüenza, en su Historia de la Orden de San Jerónimo, donde se extiende largo sobre la construcción del Escorial, sus usos, los materiales que contiene, dice algunas cosas excelentes y se da muy bien cuenta, claro está, de por dónde van los tiros. Dice, entre otras cosas, les leo solo algunos párrafos, pero valdría la pena leerlos todos. Hay en este convento, fuera de toda esta suerte de pintura que hemos dicho, cultivada en Italia, traída y aprendida de los griegos, otra muy ajena de todo lo que sabe a buen dibujo y arte, aunque se ve en ella cosas admirablemente labradas, detenidas, contrahechas e imitadas del natural. Siempre, naturalmente, hablando del Bosco y en esos términos, llama la atención la fantasía aplicada a la realidad, la fantasía aplicada a la imaginación libre. Entre las pinturas, lo sitúa en un contexto histórico muy exacto. Entre las pinturas de estos alemanes y flamencos, que como diremos son muchas, están repartidas por toda la casa muchas de un Jerónimo Bosco, de que quiero hablar un poco más largo por algunas razones. Porque lo merece su grande ingenio, porque comúnmente las llaman los disparates de Jerónimo Bosque, gente que repara poco en lo que mira, y porque pienso que sin razón le tienen infamado de hereje. Y aquí se extiende en mostrar que no lo era. Quiero mostrar ahora que sus pinturas no son disparates, sino unos libros de gran prudencia y artificio, y si disparates son los nuestros, no los suyos.
y, por decirlo de una vez, es una sátira pintada de los pecados y desvaríos de los hombres. El texto es largo. Dice, aquí están los hombres, cuanto los hombres hacen, sus deseos, sus miedos, furias y apetitos vanos, sus gozos, sus contentos, sus discursos. De toda la pintura del Bosco es el sujeto. Mas cuando hubo vicios de tanta copia, la diferencia que a mi parecer hay de las pinturas de este hombre a las de los otros es que los demás procuran pintar al hombre cual parece por de fuera. Este solo se atrevió a pintarle cual es dentro. Y cuando se le contempla también desde dentro a sí mismo. Es una pintura como de burla, poniendo en medio de aquellas burlas muchos primores y extrañezas. Así en la invención como en la ejecución y pintura. Para acabar, resumiéndolo un poco, el propio Sepúlveda dice que le gustaba mucho pintar la Tentación de San Antonio, porque eso le daba pie a mostrar al santo con rostro sereno, devoto y contemplativo, sosegado y llena de paz el alma. Y de otra parte, las infinitas fantasías y monstruos. Aquí ya se equivalen una cosa con la otra. Fantasías y monstruos, pero tan naturalísticamente retratados, que el enemigo forma, las infinitas fantasías y monstruos que el enemigo forma, el diablo, volvemos sobre ello, para trastornar, inquietar y turbar aquella alma pía, la de San Antonio, y aquel amor firme. Para esto finge animales, fieras, quimeras, monstruos, fuegos, muertes, gritos, amenazas, víboras, leones, dragones y aves espantosas, y de tantas suertes que pone admiración cómo pudo formar tantas ideas, fantasía pura, en términos platónicos. Cómo pudo formar tantas ideas, y todo esto para mostrar que una alma ayudada de la divina gracia y llevada de su mano a semejante manera de vida, aunque en la fantasía y a los ojos de fuera y dentro representa al enemigo lo que puede mover a risa o deleite vano, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí menciona ya los fundamentos, vamos a decir, teóricos en que insiste que se funda, lo dice tácitamente, el Greco. Las cosas cambian bastante si echamos unos años adelante. Verán, ¿qué le pasó a Don Quijote? Que del poco dormir y del mucho leer, estos párrafos los recuerda todo el mundo, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Fíjense que se mueve el mismo orden de cosas que Sepúlveda cuando caracteriza la pintura del Bosco. Requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Los términos que utiliza Cervantes para describir el tránsito a la locura de Don Quijote a través de la lectura de los libros de caballerías son casi técnicos. Fantasía, imaginación, soñadas invenciones. Véanlo en un testimonio gráfico de un cierto interés.
Desde muy temprano, desde las más tempranas ilustraciones del Quijote, que son estas, de una cierta calidad, porque en el siglo XVII se hicieron algunas. Estas de la edición de Thomson, en 1738, hecha en Inglaterra, en 4 volúmenes bellísimos, y que yo poseo, naturalmente. O bueno, que ya está formando parte de la colección cervantina que he legado a y ya está en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es casi ya, desde esta, casi obligado a representar en un primer momento la lectura de libros inicial que lleva a Alonso Quijano a la locura. Esta es la imagen de Thomson. No, miento. La de Thomson es esta. No, o esta es la de Ibarra. En cualquier caso, es característico el modo de presentar sobre la mesa con esta inclinación del personaje. Y Goya dejó uno de sus caprichos que retoma, mejor ver la... Es una ilustración que no llegó a formar parte de la edición de Ibarra de 1780, porque se decidió que no iba a haber ilustración en todos los capítulos, sino un capítulo sí y uno no. Este es el esquema que tenía Goya, el boceto que tenía Goya para ilustrar esa escena que hemos visto ya en Londres y si van al Capricho, donde se representa a sí mismo con la leyenda «El sueño de la razón produce monstruos». Es decir, lo que en Cervantes es fantasía, imaginación, disparates, Goya lo caracteriza ya expresamente, y eso se advierte cuando se compara con el Capricho en cuestión, que es la fantasía, la que ocasiona estos desastres. Cervantes también toma partido en otros campos por interpretar como fruto de una fantasía negativa, esa que dice Sepúlveda, que es la que proviene del demonio, algunos de los sucesos que narra en distintos textos, en las novelas ejemplares, pero en el propio Quijote también. Vean, en el siglo XVI, en la Edad Media y en todos los momentos, no quisiera extenderme sobre cosas además en cierto sentido obvias, la literatura está llena de fantástico en sentido moderno. Todos los milagros de los santos, pongo por caso, entrarían hoy quizá, y han entrado de hecho en una clasificación de hechos fantásticos, de narraciones fantásticas, como los sucesos, los logros disparatados, los personajes grotescos de las novelas de caballerías, de los libros de caballerías. Y evidentemente no es así. Está claro que para la mentalidad de los siglos XVI y XVII, y mucho después, claro está, incluso en muchos aspectos hoy mismo, lo que la literatura religiosa a nuestros ojos permite considerar fantástico, los milagros de los santos, por ejemplo, no lo es en absoluto. Es una especie distinta de realidad, una especie divina. Es natural, pero distinta, porque procede de más arriba. Cervantes, en varios casos, en
en algunas de sus narraciones, explica que simplemente o son los hechos que nos parecen fantásticos frutos de aberraciones de la fantasía, o bien incitaciones directamente perversas del demonio, del enemigo, como le llama Sepúlveda. Por ejemplo, en la cueva de Montesinos, que sería el ejemplo más conspicuo en el Quijote de momento fantástico, cuando Don Quijote ve todas o imagina todas aquellas cosas, no sabe responder a la incredulidad de Sancho, que dice que eso no puede ser, que como ha visto todas esas cosas, y se lo dice claramente: yo para mí tengo, con perdón de vuestra merced, que todo fue embeleco y mentira, o por lo menos cosas soñadas, como las que en el capítulo inicial se dice de Don Quijote. Y Don Quijote, muy cauto, muy quijotesco, muy cervantino, dice: bien podría ser. No se moja. En cambio, en el coloquio de los perros, donde también se cuentan episodios a nuestros ojos fantásticos, como las unturas y ungüentos que se dan las brujas y que entonces creen volar, que simplemente hoy para nosotros serían alucinaciones producidas por las drogas. Dice Cervantes, cuando se resuelve, hay opinión, habla por boca de la bruja, hay opinión que no vamos a estos convites sino con la fantasía, en la cual nos representa el demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después contamos que nos han sucedido. Y todavía, buenos ratos miran mis unturas. Esto es drogadicta, está muy claramente, que buena parte de todas esas cosas son exactas, responden a la propia experiencia de Cervantes, y las razones que dan los participantes en estos aquelarres o cosas similares responden claramente a un caso de drogas. Buenos ratos me dan mis unturas. Y quiero decir que aunque los gustos que nos da el demonio son aparentes y falsos, todavía nos parecen gustos, y el deleite mucho mayor es imaginado que gozado. Siempre a través de esa potencia. Pues bien, estos varios usos que vemos reflejados en las explicaciones que dan un Sigüenza sobre el Bosco o un Cervantes sobre sus personajes, nos llevan a una época anterior a la consagración, por decirlo así, de lo fantástico, como un tercer orden apetecible y al mismo tiempo aborrecible de la creación artística y de la vida. Un pasaje donde ello se ve, entre hay muchos, para citar un texto español, son unas reflexiones muy inteligentes como suyas de Jovellanos en 1789 sobre las meninas de Velázquez, donde defiende la mímesis, pero viene a afirmar que la imitación causa ciertamente admiración, pero lo fantástico, que ya está en otro orden de cosas, causa más placer, más deleite. No por esto, por la capacidad de reproducir la realidad, diremos que Velázquez no alcanzó aquel don de expresión que pertenece a la parte sublime y filosófica del arte. Y continúa desarrollando esa materia. La pálida imitación de la realidad que permiten los ojos es admirable, pero todavía es más superarla con la versión mejorada por la fantasía.
Esa entonces, tengo que acabar y reducirlo a una imagen, a una comparación de un crítico norteamericano, Abrams, en un libro que se titula El espejo y la lámpara, y que versa sobre la singularidad del romanticismo. Durante mucho tiempo, la fantasía y el arte fue un espejo, y lo que se trataba es de reflejar con mejor o peor fortuna la realidad, y prescindiendo de si es la realidad auténtica o el falso engaño del mundo de las ideas o lo que fuere. Y pasa a ser más bien una lámpara que ilumina, una luz que sale del propio artista e ilumina las cosas. Antes, el arte, en literatura o en otros campos, era sobre todo reflejo, espejo. Ahora es la lámpara que, por la personalidad, por las características, el genio, ilumina la realidad. Que viene a ser, después de todo, la vieja idea que veíamos ya en tiempos de Petrarca o de Leonardo, de la posibilidad de superar estéticamente, siempre en orden o por medio de la fantasía, la lamentable condición del hombre y la triste circunstancia externa del mundo, tan lejanas en realidad, tan lejanas de la verdadera realidad divina, platónica, celestial del paraíso. Bien, quizá con estas calas en una historia mucho más larga y sobre todo mucho más compleja, puedo haberles dado a ustedes una idea de lo que fue la fantasía a lo largo de la historia europea. Muchas gracias.